Hay hombres a los que el destino intenta doblar una y otra vez, y que, aún así, se niegan a caer. Oscar de León es uno de esos hombres. Nacido en una Venezuela humilde, transformó su voz y su talento en un fenómeno que cruzó fronteras, conquistó multitudes y resistió el paso del tiempo. Pero detrás de los aplausos y las luces del escenario, hubo momentos en los que el mundo llegó a creer que todo había terminado para él. Enfermedades, crisis, rumores de muerte, y aún así, Oscar siguió de pie, siguió cantando, siguió siendo el león. En este video, vamos a contarte la historia completa de un hombre que vivió como pocos y que, cada vez que parecía haber llegado al final, volvía a sorprender al mundo. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Quédate hasta el final, porque la historia de Oscar de León es de esas que valen cada segundo. En el corazón de Caracas, en el popular barrio de Antímano, nació el 11 de julio de 1943 Oscar de León, un niño que crecería rodeado de carencias materiales, pero envuelto en una riqueza invisible, la música. Su familia era humilde, como muchas en la zona, donde el dinero apenas alcanzaba para lo necesario, pero donde la alegría encontraba su camino a través del sonido. Desde muy pequeño, Oscar no necesitó juguetes costosos para entretenerse. Lo que realmente capturaba su atención eran los sonidos que escapaban de las casas vecinas. Las vitrolas giraban sin descanso, dejando salir melodías de jazz, música tropical y ritmos caribeños que más tarde formarían la base de lo que el mundo conocería como salsa. Aquella mezcla de sonidos no era solo ruido de fondo. Para el joven Oscar, era una especie de escuela sin paredes. Cada canción que escuchaba despertaba algo dentro de él, una curiosidad intensa que poco a poco se transformó en pasión. Mientras otros niños jugaban en las calles, él prestaba atención a los ritmos, intentando entender cómo se construía esa magia. Sin acceso a educación musical formal ni recursos para comprar instrumentos, Oscar encontró una manera de aprender por su cuenta. Observaba con atención a los músicos que tocaban en plazas y bares. Estudiaba sus movimientos, la forma en que sostenían el contrabajo, cómo sus manos recorrían las cuerdas. A los 16 años, decidido a no quedarse solo como espectador, improvisó su primer instrumento. Tomó una caja de madera, le colocó cuerdas de manera artesanal y comenzó a practicar. No era un contrabajo real, pero para él era suficiente. Era su puerta de entrada a un mundo que ya sentía suyo. Su aprendizaje fue completamente autodidacta. Repetía una y otra vez los sonidos que escuchaba, equivocándose, corrigiéndose, insistiendo. Ese proceso, lejos de desanimarlo, fortaleció su oído y su disciplina. Cada error era una lección. Durante el día, la realidad era distinta. Oscar trabajaba como mecánico automotriz, un oficio duro que exigía esfuerzo físico y largas horas. Pero incluso en ese entorno, la música seguía presente. Golpeaba herramientas, tarareaba melodías y convertía cualquier momento en una oportunidad para practicar. Con paciencia y sacrificio, comenzó a ahorrar dinero. Cada moneda tenía un propósito claro. No era para lujos ni comodidades, sino para cumplir un sueño muy concreto, comprar un contrabajo de verdad. Pasó tiempo, mucho más del que hubiera querido, pero finalmente lo logró. Ese primer instrumento no solo representó un logro material. Fue la confirmación de que su esfuerzo tenía sentido. Desde ese momento, las noches se transformaron en su verdadero espacio de crecimiento. Practicaba sin descanso, explorando sonidos, desarrollando técnica y, sin darse cuenta, formando el estilo que más tarde lo haría único. Así, entre grasa de motores y notas improvisadas, comenzó a construirse la historia de un joven que aún no imaginaba hasta dónde llegaría. Y justo cuando parecía que su camino estaba definido solo como músico, una oportunidad inesperada cambiaría todo en la siguiente etapa de su vida. La vida de Oscar de León dio un giro inesperado en una noche cualquiera en Caracas. Lo que comenzó como una presentación más terminó convirtiéndose en un momento decisivo. El cantante principal de la banda no apareció, dejando un vacío incómodo frente al público. El ambiente se llenó de incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué hacer. Fue entonces cuando Oscar, hasta ese momento conocido solo como bajista, tomó una decisión que cambiaría su destino.
sin pensarlo demasiado, agarró el micrófono. Al principio, algunos dudaron. No era el cantante oficial. Pero bastaron unos segundos para que todo cambiara. Su voz, profunda y llena de matices, se mezcló con el ritmo del contrabajo de una forma natural. No solo cantaba, también interpretaba. Su energía llenó el espacio y capturó la atención de todos. El público reaccionó de inmediato. Lo que pudo haber sido una presentación fallida se transformó en una experiencia vibrante. La gente comenzó a bailar, aplaudir y dejarse llevar por esa presencia escénica que parecía surgir sin esfuerzo. No era solo su voz. Era la forma en que se movía, cómo conectaba con la audiencia, cómo lograba que cada persona se sintiera parte del momento. Aquella noche reveló algo que ni él mismo había comprendido por completo: tenía un don doble. A partir de entonces, su nombre empezó a circular entre los músicos locales. Ya no era solo un buen bajista. Era un artista completo. Podía tocar y cantar al mismo tiempo, algo que no era común y que lo hacía destacar en la escena musical de la ciudad. Las invitaciones comenzaron a llegar. Diferentes agrupaciones querían contar con él. En cada presentación, Oscar no solo cumplía, superaba expectativas. Su estilo se volvía cada vez más definido, alimentado por influencias de ritmos caribeños, jazz y música popular que había absorbido desde niño. Su capacidad de improvisación también llamaba la atención. Podía crear frases, adaptar canciones y responder al público en tiempo real. Esa espontaneidad generaba una conexión única, casi mágica. Muy pronto, las noches de Caracas comenzaron a tener un nuevo protagonista. Los lugares donde se presentaba se llenaban, y su reputación crecía. Era evidente que no se trataba de una casualidad. Había algo especial en él. Sin embargo, ese crecimiento también traía nuevos desafíos. Más oportunidades significaban más decisiones. ¿Seguiría siendo solo parte de bandas ajenas o buscaría algo más grande? Esa pregunta empezó a rondar su mente mientras su nombre se consolidaba en la escena local. Y justo cuando parecía que su lugar estaba definido, una nueva etapa comenzaba a tomar forma, acercándolo poco a poco al camino que lo llevaría a convertirse en una leyenda. A inicios de la década de 1970, la escena musical de Caracas comenzaba a moverse con fuerza, atrayendo la atención de artistas internacionales que buscaban nuevos talentos. Uno de ellos fue el músico puertorriqueño Bobby Rodríguez, quien llegó a la ciudad con el oído atento y la mirada curiosa, dispuesto a descubrir algo diferente. Durante una de esas noches llenas de ritmo, Bobby asistió a una presentación local sin imaginar que sería testigo de algo especial. En el escenario estaba Oscar de León, entregado por completo a la música. No solo tocaba el contrabajo, lo dominaba con una naturalidad que parecía imposible de aprender. Cada movimiento suyo fluía con precisión. Sus manos recorrían las cuerdas con soltura, mientras su cuerpo acompañaba el ritmo como si formara parte del instrumento. Para Bobby, aquello no era común. Era una conexión profunda, casi instintiva. Impactado por lo que había visto, no dudó en acercarse. Reconoció de inmediato que Oscar tenía algo distinto, algo que no se enseñaba en escuelas. Era talento puro, acompañado de disciplina y pasión. Ese encuentro marcó un antes y un después. Oscar recibió la invitación para integrarse a un proyecto musical más amplio, lo que representaba una oportunidad de crecimiento y exposición fuera de su entorno habitual. De pronto, el mundo que conocía comenzaba a expandirse. Sin embargo, aunque la propuesta era tentadora, dentro de él crecía otra idea. No quería depender completamente de otros caminos. Había desarrollado una visión propia, un sonido que sentía necesario explorar con libertad. Esa inquietud lo llevó a tomar una decisión clave. En lugar de seguir únicamente como parte de agrupaciones ajenas, optó por construir algo propio. Así, en 1973, dio vida a su propia orquesta, la Salsa Mayor. Este paso no fue sencillo. Crear una agrupación implicaba riesgos, responsabilidad y liderazgo. Pero también le ofrecía algo invaluable: control total sobre su dirección musical. Ahora podía decidir cómo sonar, qué tocar y cómo presentarse ante el público. Con la Salsa Mayor, Oscar comenzó a definir con claridad su identidad artística. Su estilo combinaba fuerza,
elegancia y una energía contagiosa que conectaba con la gente desde el primer momento. Su capacidad de tocar el contrabajo mientras cantaba se convirtió en su sello personal. No era solo una habilidad técnica, era un espectáculo en sí mismo. Verlo en el escenario era presenciar algo único, una mezcla de destreza y carisma difícil de igualar. El público comenzó a reconocerlo no solo por su talento, sino por su presencia. Poco a poco, empezó a surgir un apodo que lo acompañaría por el resto de su carrera, el León de la Salsa. Ese nombre no era casualidad. Representaba su fuerza, su energía y la manera en que dominaba el escenario. Cada presentación era intensa, viva, imposible de ignorar. Mientras su orquesta ganaba terreno, también crecía su ambición. Ya no se trataba solo de destacar en Caracas. El siguiente paso era conquistar nuevos escenarios. Y justo cuando su proyecto comenzaba a consolidarse, una serie de canciones cambiaría su destino y lo llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. El salto definitivo de Oscar de León hacia la fama internacional llegó con una canción que marcaría su historia para siempre, Llorarás. Este tema no solo fue un éxito, fue una declaración de identidad. La canción combinaba letras cargadas de emoción con arreglos cuidadosamente construidos y un ritmo que invitaba a moverse sin pensar. Era imposible escucharla sin sentir algo, ya fuera tristeza, nostalgia o ganas de bailar. Con Llorarás, Oscar logró algo que pocos artistas consiguen, conectar con públicos de diferentes culturas. Su música dejó de ser solo local y comenzó a cruzar fronteras. El impacto fue inmediato. Las radios empezaron a reproducir su música en distintos países, desde Estados Unidos hasta Argentina. Su voz y su estilo se volvieron reconocibles en cada rincón donde sonaba la salsa. Pero no se detuvo ahí. Después vinieron otros temas que reforzaron su posición en la escena internacional. Canciones como Qué manera de quererte y Ven, Devórame otra vez ampliaron su repertorio y demostraron su versatilidad. Cada nuevo lanzamiento confirmaba que no era una casualidad. Oscar había encontrado una fórmula auténtica, basada en emoción, ritmo y conexión con el público. Su forma de entender la música era clara. Para él, la salsa no tenía barreras. Era un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Bastaba con escuchar los primeros acordes para que el cuerpo reaccionara. Esa visión lo llevó a recorrer el mundo. Inició giras por América Latina, Estados Unidos y Europa, llevando su música a escenarios cada vez más grandes. En cada lugar, la respuesta era la misma: entusiasmo, baile y admiración. Su presencia en el escenario se convirtió en una experiencia inolvidable. No solo cantaba, transmitía energía. Lograba que miles de personas se sintieran conectadas al mismo tiempo. Durante la segunda mitad de los años 70, su nombre ya era sinónimo de calidad dentro del género. Hablar de salsa era, en muchos casos, hablar de Oscar de León. Su crecimiento no solo impulsó su carrera personal, también ayudó a consolidar la salsa como un fenómeno global. Cada presentación, cada canción, contribuía a expandir el alcance de este ritmo. Al llegar al final de la década, se encontraba en la cima de su popularidad. Había logrado lo que parecía imposible para aquel joven de antímano. Pero el éxito también traía nuevos retos. Mantenerse en lo más alto no sería tarea fácil, y el camino que venía pondría a prueba no solo su talento, sino también su resistencia ante momentos inesperados. Mientras la carrera de Oscar de León crecía a un ritmo imparable, su vida personal avanzaba por un camino mucho más complejo. Detrás del brillo de los escenarios y los aplausos constantes, existía una realidad marcada por relaciones intensas, momentos de felicidad, pero también por ausencias difíciles de ignorar. A lo largo de los años, vivió varios matrimonios y relaciones importantes. Cada una dejó huellas profundas en su vida. No fueron historias pasajeras, sino vínculos que marcaron etapas distintas, llenas de aprendizajes y también de heridas. Uno de los aspectos más complicados fue el impacto directo de la fama en su vida sentimental. Las giras constantes, los viajes interminables y la presión de mantenerse en la cima afectaban cualquier intento de estabilidad. Estar presente se volvía cada vez más difícil. Su relación con Zoraida fue una de las más significativas, pero también una de las más afectadas por ese estilo de vida. La distancia emocional comenzó a crecer con el tiempo.
Las responsabilidades profesionales ocupaban un espacio que antes pertenecía a la vida familiar. Para Oscar, no era una situación sencilla. Sabía que su pasión por la música lo impulsaba, pero también entendía que ese mismo impulso tenía un costo. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que el éxito no siempre venía acompañado de tranquilidad. Sus hijos también sintieron ese vacío. Aunque lo admiraban como artista, su presencia como padre no siempre fue constante. Las ausencias prolongadas generaron una distancia que con el tiempo se hizo evidente. A pesar de todo, el golpe más fuerte llegó con una tragedia que marcaría su vida para siempre, la pérdida de uno de sus hijos. Este momento lo sacudió profundamente. No fue solo dolor, fue una ruptura interna que lo obligó a detenerse y mirar su vida desde otra perspectiva. Esa pérdida lo llevó a cuestionarse muchas cosas. Su forma de vivir, sus prioridades y el tiempo que dedicaba a quienes realmente importaban. Fue un punto de quiebre que lo transformó por dentro. Durante los años 80, en medio de ese proceso personal, vivió una relación intensa con una cantante cubana en La Habana. Fue un romance apasionado, lleno de emoción, que también dejó su marca en su música. Muchas de sus composiciones reflejaron ese sentimiento. Sin embargo, como otras etapas de su vida, esa relación tampoco logró sostenerse. Los celos y las agendas incompatibles terminaron por separarlos. Una vez más, la vida artística se interponía en lo personal. Con el paso del tiempo, Oscar encontró una relación más estable, lejos del ruido mediático. Decidió mantener su vida privada con mayor discreción, buscando proteger ese espacio que tanto le había costado equilibrar. Esa etapa le brindó una calma diferente. No eliminó completamente las heridas del pasado, pero le permitió encontrar un punto de estabilidad emocional. Aún así, su historia seguía avanzando, y nuevas batallas estaban por llegar, esta vez fuera del escenario musical. Con el paso de los años, Oscar de León no solo se consolidó como un referente de la salsa, sino también como una voz crítica dentro de la industria musical. Su experiencia le permitió ver de cerca aspectos que muchos preferían ignorar. Durante la década de 1990, comenzó a expresar abiertamente su preocupación por la dirección que estaba tomando la salsa. Sentía que el género estaba perdiendo su esencia, adaptándose demasiado a las exigencias comerciales. Para él, la música no debía sacrificarse por tendencias pasajeras. Consideraba que el alma de la salsa estaba en su autenticidad, en su historia y en la conexión real con el público. Esa postura no siempre fue bien recibida. Algunos sectores de la industria lo veían como una figura incómoda. Sus declaraciones generaban debate y, en ocasiones, tensión. Pero Oscar no estaba dispuesto a quedarse en silencio. También habló sobre experiencias personales relacionadas con el racismo dentro del medio artístico. En más de una ocasión, enfrentó comentarios que cuestionaban su imagen, a pesar de su talento evidente. Estas situaciones lo marcaron, pero también lo fortalecieron. Decidió usar su voz para señalar lo que consideraba injusto, no solo por él, sino por otros artistas que podían estar pasando por lo mismo. Otro tema delicado fue el manejo de su dinero a lo largo de su carrera. Con el tiempo, descubrió que algunos empresarios habían aprovechado su confianza para desviar parte de sus ganancias. Fue una realidad dura de aceptar. Reconocer ese error no fue fácil. Durante años se había enfocado completamente en la música, dejando otros aspectos en manos de terceros. Esa experiencia lo obligó a ser más cuidadoso y a tomar control de su carrera en todos los sentidos. Además, no dudó en opinar sobre la situación política en Venezuela. Sus comentarios generaron incomodidad en ciertos sectores y provocaron tensiones con autoridades. No era común que un artista de su nivel hablara con tanta claridad. Esa postura también trajo consecuencias. Recibió advertencias y señales que dejaban claro que sus palabras no pasaban desapercibidas. Aún así, decidió mantenerse firme en sus convicciones. Para Oscar, el silencio no era una opción. Sentía la responsabilidad de decir lo que pensaba, incluso cuando eso implicaba riesgos. Su trayectoria ya no solo se definía por la música, sino también por su carácter. Mientras enfrentaba estas polémicas, su vida seguía avanzando, y nuevos desafíos se acercaban, algunos de ellos inesperados y capaces de poner a prueba todo lo que había construido hasta ese momento. Detrás del escenario,
lejos de las luces y los aplausos, la vida de Oscar de León comenzó a mostrar una cara mucho más difícil. A medida que pasaban los años, el cuerpo y la mente empezaron a enviar señales que ya no podía ignorar. En 2008, habló abiertamente sobre algo que muchos desconocían: había enfrentado periodos de depresión profunda. No era tristeza pasajera, sino momentos en los que incluso levantarse de la cama se volvía un desafío enorme. Para alguien acostumbrado a la energía del escenario, esa realidad era desconcertante. La lucha no era visible para el público. Mientras millones lo veían como una figura fuerte y alegre, por dentro atravesaba etapas de silencio y agotamiento emocional. Aprender a convivir con eso fue uno de sus mayores retos. Pero los problemas no comenzaron ahí. Años antes, su salud ya había sido puesta a prueba de manera dramática. En 2003, sufrió un grave accidente automovilístico que puso en riesgo su vida. El impacto no solo dejó consecuencias físicas, también lo obligó a detenerse y enfrentar una realidad que había evitado por mucho tiempo. Ese momento marcó un antes y un después. No solo fue un susto físico, sino una experiencia que lo llevó a cuestionarse profundamente. La idea de la muerte dejó de ser lejana. Comenzó una crisis existencial que también tocó su lado espiritual. Oscar empezó a reflexionar sobre su vida, sobre lo que había construido y sobre lo que realmente importaba. La música seguía siendo su motor, pero ahora ya no era lo único. En medio de ese proceso, enfrentó otro golpe. En 2005, durante una presentación en Medellín, sufrió una caída que le provocó una fractura en la cadera. Los médicos fueron claros: existía la posibilidad de que no pudiera volver a moverse en el escenario como antes. Para alguien cuya identidad estaba ligada al movimiento, al baile y a la energía en vivo, esa noticia fue devastadora. Sin embargo, decidió no rendirse. Con disciplina, terapia y una fuerte voluntad, inició un proceso de recuperación largo y exigente. Contra todo pronóstico, regresó a los escenarios. Tal vez no con la misma libertad de antes, pero sí con una nueva conciencia sobre su cuerpo y sus límites. Años después, en 2010, los problemas cardíacos volvieron a aparecer. Fue una advertencia clara de que necesitaba cambiar su estilo de vida. La alimentación, el descanso y el ritmo de trabajo ya no podían ser los mismos. Aceptar esas limitaciones no fue fácil. Durante décadas había vivido a máxima intensidad. Reducir el ritmo implicaba renunciar a parte de esa identidad que lo había definido. Sin embargo, poco a poco entendió que cuidarse también era una forma de seguir adelante. Aprendió a escuchar su cuerpo, a respetar sus tiempos y a valorar cada momento sobre el escenario de una manera distinta. Esa etapa lo transformó profundamente. Ya no era solo el artista incansable, sino un hombre que había enfrentado sus propias sombras. Y mientras lograba mantenerse en pie, nuevas pérdidas emocionales estaban por marcarlo aún más. A lo largo de su vida, Oscar de León enfrentó muchas dificultades, pero algunas heridas no provenían del escenario ni de la salud, sino de pérdidas que marcaron su corazón de forma irreversible. Una de las más dolorosas fue la muerte de su madre. Para él, ella no era solo una figura familiar, era su apoyo constante, su punto de equilibrio en medio del caos de la fama. Su ausencia dejó un vacío difícil de llenar. La relación que tenían era profunda. Desde sus inicios en Antímano, ella había sido testigo de sus esfuerzos, de sus sacrificios y de sus sueños. Perderla significó perder una parte esencial de su historia. En sus conciertos, ese dolor se hacía presente. En más de una ocasión, dedicaba canciones a su memoria. No eran simples homenajes, eran momentos cargados de emoción, donde la música se convertía en una forma de sanar. Había noches en las que no podía contener las lágrimas en el escenario. Frente a miles de personas, mostraba una vulnerabilidad que conectaba aún más con el público. No era solo el artista, era el hijo que extrañaba. Otra pérdida que lo impactó profundamente fue la de un amigo de la infancia, alguien con quien compartió sus primeros años en Caracas. La noticia de su muerte, marcada por la violencia, lo sacudió de manera inesperada. Ese hecho lo llevó a reflexionar sobre los caminos que cada uno había tomado. Mientras él había encontrado una salida en la música, otros no habían tenido la misma oportunidad. Esa realidad lo confrontó con una verdad dura.
La violencia en Caracas dejó de ser una estadística lejana y se convirtió en algo personal. Pensó en su barrio, en su juventud, en lo fácil que pudo haber sido que su historia fuera diferente. Estas experiencias lo hicieron mirar su vida con mayor profundidad. Entendió que el éxito no lo alejaba completamente de la realidad, y que las pérdidas forman parte inevitable del camino. A pesar del dolor, encontró en la música una forma de procesar esas emociones. Cada canción, cada presentación, se transformaba en un espacio donde podía expresar lo que las palabras no alcanzaban. Sin embargo, esas heridas no desaparecieron. Se quedaron con él, recordándole constantemente lo frágil que puede ser todo. Y justo cuando parecía haber encontrado cierta estabilidad emocional, el destino aún tenía preparadas nuevas pruebas que pondrían al límite su resistencia y su capacidad de seguir adelante. Con el paso del tiempo, la figura de Oscar de León dejó de ser solo la de un artista exitoso para convertirse en un símbolo de la salsa a nivel mundial. Su trayectoria, marcada por esfuerzo, talento y perseverancia, comenzó a recibir el reconocimiento que durante años había construido sobre los escenarios. En 2013, uno de los momentos más significativos de su carrera llegó con la entrega del Grammy Latino a la excelencia musical. Este premio no solo celebraba sus éxitos, sino toda una vida dedicada a la música. Para Oscar, ese reconocimiento tenía un significado especial, ya que representaba el trabajo de décadas. A lo largo de los años, su impacto cruzó fronteras de formas inesperadas. Países como Japón y Rusia, con culturas muy distintas a la caribeña, se rindieron ante su ritmo. Sus conciertos en esos lugares no eran simples presentaciones, eran verdaderos eventos que llenaban grandes arenas. El público, sin importar el idioma, respondía de la misma manera, bailando. Esa conexión reafirmaba su idea de que la salsa es un lenguaje universal que se siente más allá de las palabras. Sus discos también dejaron huella. Producciones como Mi Tierra de 1985 y Sigo siendo el Rey de 1996 se convirtieron en referencias dentro del género. No solo eran populares, también eran estudiadas por músicos que buscaban entender su estilo. Con el tiempo, su música empezó a ser analizada en conservatorios y espacios académicos. Lo que antes nacía de la intuición y la práctica autodidacta, ahora era objeto de estudio. Su forma de tocar, de cantar y de presentarse se volvió un modelo a seguir. Además de premios, recibió medallas, reconocimientos oficiales y títulos honoríficos en distintos países. Su nombre comenzó a aparecer en espacios dedicados a celebrar a grandes artistas, incluyendo estrellas en calzadas de la fama. Sin embargo, para Oscar, el verdadero valor de su legado no estaba en los premios físicos. Sabía que lo más importante era el impacto que había tenido en la música y en las personas. Su estilo influyó en generaciones de salseros. No solo por su voz, sino por su manera de presentarse en el escenario. Convertir el acto de tocar y cantar en una experiencia visual y emocional fue una de sus mayores aportaciones. Muchos artistas comenzaron a inspirarse en esa energía, en esa conexión directa con el público. Sin darse cuenta, había cambiado la forma en que se vivía la salsa en vivo. A pesar de todo ese reconocimiento, Oscar seguía mirando hacia adelante. Para él, el legado no era algo que se dejaba atrás, sino algo que se construía todos los días. Y mientras su nombre se consolidaba como una leyenda, una nueva etapa comenzaba a tomar forma, enfocada no solo en crear música, sino en compartir lo aprendido con las nuevas generaciones. Con los años, Oscar de León empezó a sentir una nueva responsabilidad. Ya no se trataba únicamente de subirse al escenario y ofrecer grandes presentaciones. Ahora también quería dejar una huella más directa en el futuro de la música. Esa inquietud lo llevó a acercarse a jóvenes artistas. Muchos de ellos lo veían como una figura inalcanzable, pero él decidió romper esa distancia. Comenzó a compartir su experiencia, sus errores y sus aprendizajes con quienes estaban empezando. Para Oscar, ver crecer a un joven talento se convirtió en una satisfacción distinta, incluso más profunda que la de recibir aplausos. Sentía que estaba contribuyendo a algo que trascendería su propia carrera. En 2008, dio un paso importante al crear la Fundación Oscar de León. Este proyecto tenía un objetivo claro: brindar educación musical a niños y jóvenes con pocos recursos. Recordaba perfectamente sus propios inicios y las dificultades que enfrentó.
La fundación se enfocó en ofrecer oportunidades que él no tuvo. Instrumentos, formación y espacios para aprender. Para Oscar, la música era una herramienta poderosa capaz de cambiar vidas. También comenzó a involucrarse en la defensa de las raíces de la salsa. Observaba con preocupación cómo algunas nuevas corrientes se alejaban de la esencia del género. No estaba en contra de la evolución, pero sí de perder la identidad. Apoyó iniciativas educativas en distintos países de América Latina, colaborando con escuelas de música y promoviendo el acceso a la cultura. Su presencia en estos espacios no era simbólica, participaba activamente. A través de talleres, encuentros y conversaciones, transmitía no solo técnica, sino valores. Disciplina, respeto por la música y conexión con la historia del género. Su voz crítica continuaba presente. Señalaba la importancia de no olvidar de dónde venía la salsa, de mantener viva su esencia en medio de los cambios del mundo moderno. Con el tiempo, su papel como artista se complementó con el de guía. Ya no solo creaba música, también ayudaba a formar a quienes continuarían el camino. Y mientras encontraba un nuevo propósito en esta labor, su vida personal entraba en una etapa diferente, marcada por la calma, la reflexión y una forma distinta de relacionarse con su propia historia. En la madurez, Oscar de León comenzó a experimentar algo que durante muchos años parecía inalcanzable: equilibrio. Después de una vida llena de movimiento, desafíos y emociones intensas, encontró un ritmo más tranquilo. Decidió reducir la cantidad de presentaciones. Ya no buscaba estar en todos los escenarios, sino elegir momentos especiales. Cada concierto se convirtió en un evento más cuidado, más significativo. Fuera del escenario, incorporó nuevas rutinas a su vida. Las caminatas se volvieron parte de su día a día, así como la lectura de textos espirituales que lo ayudaban a mantener la calma y la claridad mental. También redescubrió el placer de crear sin presión. En su propio espacio, un estudio casero, dedicaba tiempo a componer. Ya no se trataba de cumplir con expectativas externas, sino de dialogar con su propia historia a través de la música. La llegada de la era digital no lo tomó por sorpresa. Supo adaptarse, utilizando las redes sociales para mantenerse cerca de su público. A través de ellas compartía pensamientos, experiencias y reflexiones sobre la vida y la música. Esa conexión directa le permitió mostrarse de una forma más humana. Ya no era solo el artista en el escenario, sino una persona que hablaba desde la experiencia. Sus presentaciones, aunque menos frecuentes, mantenían la misma esencia. La energía seguía ahí, pero ahora acompañada de una serenidad que solo los años pueden dar. Además, continuó su labor como mentor. Jóvenes artistas seguían buscándolo, y él respondía con consejos sinceros, basados en todo lo que había vivido. Y así fue la historia completa de Oscar de León, un hombre al que el propio destino intentó derribar varias veces, pero que nunca dejó de estar de pie. Una vida llena de música, de lucha, de caídas y de superaciones que pocos lograrían atravesar con tanta fuerza. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario aquí abajo, cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Oscar de León. Tu voz es muy importante para nosotros. Si este video te conmovió o te enseñó algo, compártelo con alguien que también merezca conocer esta historia. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así te aseguras de ser siempre el primero en enterarte cuando tengamos un nuevo video. Hasta la próxima.